En este caso yo utilizo Chrome, ¿sí? Eh, lo voy a abrir desde cero. Y en este caso, como yo he configurado varias cuentas dentro de mi Chrome, al darle a abrir por primera vez en el día o al cerrarlo alguna vez y abrirlo de nuevo, me permite elegir con cuál de las cuentas voy a trabajar, ¿sí? Es importante poner atención en este paso, ya que en algunas ocasiones, si por las prisas no verificamos que la cuenta que está usando Chrome corresponde con la cuenta en la cual estamos trabajando nuestros grupos, al ingresar a Classroom no vamos a tener acceso a las clases que estamos llevando a cabo. Entonces sí es importante tener cuidado en esta parte. Entonces en este caso, escojo ¿sí? Voy a ponerlo de tamaño que se vea aquí. ¿Okay? Si por alguna razón, ya entrando aquí, ustedes se van a Classroom y no es, ahorita vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, por ejemplo, ya que estamos aquí, podemos ingresar a Classroom de varias maneras. Podemos entrar directamente desde el botón de aplicaciones, desde la guaflera que tenemos aquí, o bien, si es una aplicación de uso recurrente, Google la detecta y la coloca como una de las aplicaciones de entrada recurrente y nos coloca aquí el icono dentro de la bandeja inicial. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estas opciones nos va a llevar a Classroom. En este caso le doy clic y al ingresar, en este caso, yo debería poder observar todos los grupos que mostraba la maestra Mayra al inicio, que son los grupos que se crearon dentro de la cuenta de SINADEP para poder ir revisando sus actividades. Entonces, no he ingresado, o sea, realmente ustedes pueden ver que en este espacio yo solamente tengo un curso que es química aplicada y un curso que es introducción a Classroom, que es en el que estoy como tutor adjunto, pero no tengo los demás. Pudiera pasar que me pregunte, ¿por qué no estoy viendo mis cursos? Lo más seguro es que entraron con un usuario diferente. Entonces, la forma de verificar el usuario con el cual están trabajando esta parte de Classroom es dirigirnos a la parte superior derecha, ¿sí? Aquí podemos observar que está un avatar que al posicionar el puntero sobre ese avatar me despliega los datos de la cuenta. En este caso me dice que la cuenta de Google está a nombre de Rafael Pérez, pero el correo utilizado es rpscurso@gmail. Bueno, es, digamos, la manera más rápida de verlo, pero recuerden que al principio entramos eligiendo el usuario, ¿sí? Ese usuario va a quedar en uso para toda esta sesión de Chrome. Y en caso de quererlo cambiar, no sería en esta parte, sino que sería un poco más arriba, por debajo del botón cerrar. Si ustedes observan aquí a un lado de la barra de búsqueda, tenemos unos iconos donde aquí podemos aplicar extensiones de Google y a un lado nos muestra de nueva cuenta el avatar del correo que estamos utilizando. Si quisiéramos cambiar para que no hubiera problemas al abrir ventanas y al tener interacciones con los diferentes elementos de Claro, podría darle clic ahí y me despliega una ventana emergente donde me va a permitir hacer varias acciones con respecto a la cuenta. Entre ellas está la de cambiar el usuario con el cual estoy trabajando, ¿sí? Entonces, en este caso podría cambiarlo desde ahí o bien desde aquí abajo. Ya es decisión de cada quien. La diferencia es que si ustedes ven, aquí me muestra un poquito menos, que son los que no tengo activos, y estos son los que tengo almacenados dentro de Chrome. Entonces procedo, me cambio a la cuenta SINADEP, de hecho lo que va a hacer al haberlo cambiado desde ahí, me abre un explorador nuevo donde ustedes pueden observar que ya me cambió las atribuciones de usuario. Ahora estoy con la cuenta SINADEP sección 60 con el correo de la sección. Entonces aquí, como yo lo acabo de configurar hace poco, aún no se detecta como aplicación recurrente Classroom. Entonces aquí lo que voy a hacer, como no tengo todas las herramientas, pues simplemente me voy a la guaflera, le doy a abrir y dentro del conjunto de aplicaciones le doy clic en Classroom.
Como pueden observar, a diferencia de la cuenta anterior, aquí tengo todas las clases que estamos llevando dentro del curso SINADEP. Y entonces ya puedo trabajar con mis cursos. ¿Sí? Esto es un plus, digamos, a lo que se va a ver el día de hoy. Sin embargo, sí es importante considerarlo porque sí llega a suceder que por una cuestión de tiempo abrimos rápido y no verificamos la cuenta con la que estamos trabajando y nos llevamos una sorpresa de que no están nuestros grupos. Bueno, esta es la forma de verificar cuál es la cuenta en que estamos trabajando y de ser necesario cambiarnos a la cuenta de interés. Bueno, una vez que ya estamos dentro de Classroom, procedemos a los temas del día de hoy. Entonces, lo primero es crear una pregunta. Para eso voy a entrar en uno de los grupos. Voy a entrar en el grupo 2 nada más para darle un poquito de dinamismo. ¿Sí? Una vez dentro del grupo, según sea la versión de Chrome que tengan, van a entrar al tablón novedades o bien simplemente les va a decir tablón. Es exactamente lo mismo. Entonces, nos cambiamos al tablón de trabajo de clase y aquí nos vamos a ir al botón crear. Al presionar el botón crear, nos va a mostrar todas las herramientas que tenemos para crear actividades dentro de los cursos. Entonces, vamos a empezar por revisar la herramienta pregunta. Al darle clic a la herramienta pregunta, se despliega una ventana, ¿sí?, donde nos va a permitir configurar todos los elementos necesarios para que se pueda llevar a cabo esta actividad. Bueno, en la primera parte, lo primero que nos pregunta, lo primero que nos solicita es la pregunta en sí misma. En este caso, nosotros, como ya lo ha mencionado la maestra, les vamos a crear una actividad en la cual les vamos a solicitar, ¿sí?, que ustedes ingresen el código de las clases que crearon para desarrollar las actividades de este curso dentro de sus cuentas personales. ¿Sí? Una vez que tengo ya configurada la pregunta, tengo un espacio donde puedo decidir entre una respuesta corta y al darle clic me da la oportunidad de seleccionar varias opciones. Es decir, al darle clic en varias opciones, ustedes configuran respuestas, limitando así la variabilidad en las respuestas. Entonces, aquí pueden poner tantas como ustedes quieran, simplemente le van dando clic donde dice añadir opción, y así pueden poner tantas opciones como ustedes quieran y posteriormente seleccionar cuál es la opción correcta. ¿Sí? Bueno, en este caso, dado que necesitamos que cada uno ponga el código de su clase personal, varias opciones no se ajustan a las necesidades porque no permitiría variar la respuesta. Entonces nos vamos a lo que es la respuesta corta. Entonces al poner respuesta corta, aquí no se observa, pero los estudiantes van a observar que tienen un espacio para escribir caracteres alfanuméricos donde pueden redactar la respuesta a la pregunta. ¿Sí? Luego tenemos este espacio que dice instrucciones. Incluso nos dice entre paréntesis que es opcional. Esto quiere decir que aquí yo puedo escribir una serie de lineamientos o una breve explicación de cómo quiero que sea la respuesta, ya sea que quiera darles algunas pistas sobre cómo dar la respuesta, algunas indicaciones, en el caso de que quieran agregar elementos digitales para la resolución de la pregunta, o bien simplemente dejarlo como está, sin poner sin ningún texto, de manera que se entienda que se debe contestar directamente la pregunta. ¿Sí? Para agregar los elementos digitales, tenemos dos alternativas. Tenemos el botón añadir y el botón crear. ¿Sí? Al presionar el botón añadir, esto es muy similar a lo que explicaba la maestra Mayra el día de ayer con respecto a los comentarios en novedades. Se expande y nos permite agregar elementos alojados en la bandeja de Google Drive, agregar enlaces hasta sitios externos, como puede ser alguna presentación
de alguna página tipo Prezi, donde agrega la presentación a partir de un vínculo y con esto lo podemos agregar. O bien, al presionar aquí el botón archivo, nos despliega una opción donde al presionar el botón Browse, nos despliega el explorador de archivos de nuestra computadora, donde ahí podemos buscar dentro de las carpetas el archivo que necesitamos para agregar dentro de esta actividad. La última opción nos dice que podemos agregar un video de YouTube. Al darle clic nos despliega una ventana donde bien podemos buscar a través de palabras claves un video de interés, por ejemplo, educación a distancia. Incluso aunque cometamos faltas de ortografía, tienen reconocimiento y nos da algunas opciones, ¿sí? Podemos elegir un video de aquí. Al elegir el video se habilita el botón añadir, o si no nos convence ninguno de los videos podemos dar cancelar. En caso de que ustedes tengan conocimiento de la dirección o el vínculo del video que quieren agregar, en vez de darle aquí donde dice buscar y meternos ahora sí que en una búsqueda del video ideal, simplemente presionamos la opción de URL y aquí donde dice pegar, damos clic derecho y pegamos el URL que hayamos seleccionado de YouTube. Al hacer esto se va a habilitar de nueva cuenta el botón añadir y eso pegará el video en la parte baja de esta actividad. También, si la actividad lo requiere, podríamos solicitar a los alumnos que desarrollen un ensayo, ¿sí? Es decir, podríamos hacer uso de lo que es varias opciones. Aquí poner la opción de te pareció sencillo, te pareció complicado, te agradó o no te agradó, ahí ya es cuestión de cada uno. Ahora sí que la importancia de esta actividad radica en cómo la podemos aplicar para poder activar la mente de nuestros estudiantes. Entonces podemos pedir que hagan un ensayo acerca de algún video, pero que no creen documentos externos, sino que dentro de la misma plataforma puedan desarrollar sus documentos. Para eso tenemos este botón crear. Al abrir este botón crear, nos despliega la posibilidad de insertar documentos virtuales que se trabajan dentro de la plataforma de Google con sus propias herramientas para crear archivos de texto, presentaciones, hoja de cálculo, dibujos o bien formularios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si damos donde dice documentos, ¿sí? Si se fijan, va colocando el archivo, pero al mismo tiempo nos cambia a otra pestaña donde tenemos un editor de textos bastante amigable y de hecho bastante parecido a Word, es decir, a Office. Sin embargo, por las diferencias, tiene algunas limitaciones en cuanto a la construcción del formato, pero tiene algunas ventajas para nosotros como docentes. ¿Cuáles son esas ventajas? Primero, si esto es un trabajo que se va a desarrollar entre varios estudiantes, van a hacer el mismo documento, aquí nos va a habilitar quienes lo están trabajando en un determinado momento. Sin embargo, si yo no tengo la posibilidad de estar en el momento en que los alumnos están desarrollando el documento, puedo irme aquí a la parte de archivo, darle clic y al desplegar, primero tengo la opción de descargar el documento en diferentes formatos para tenerlo archivado en mi sistema, pero la parte interesante para nosotros como docentes es esta que nos dice historial de avances. Cuando el documento está desarrollado y ha sido trabajado por diferentes estudiantes, el sistema le asigna un color a cada uno de los usuarios. Y al momento de desplegar esto, en esta parte de aquí, nos muestra las secciones que desarrollaron cada uno de los alumnos con el color que se le asignó. Eso nos permite observar
quiénes son los que realmente están trabajando y qué aportaciones están haciendo al documento. Obviamente, ya como maestros, podemos darle un peso a esas aportaciones, ya que sabemos que muchas veces una redacción pequeña puede tener más valor que una redacción de dos cuartillas. Eso pues ya depende de cada uno, pero esta es parte de las posibilidades que nos da trabajar con los documentos virtuales que maneja Google, ¿sí? Voy a hacer un poquito más pequeño porque me estorban las herramientas de Zoom para trabajar esto. Disculpen, ahí está. Entonces, una vez que ya está creado, simplemente le damos cerrar. Al cerrarlo, el documento queda aquí, ¿sí? Entonces, los estudiantes pueden ingresar en este documento y hacerle los cambios. Sin embargo, si este documento ustedes se los estuvieran dando como apoyo y no quieren que los alumnos interactúen y le hagan cambios, en la parte derecha, aquí tenemos dos opciones que nos permiten restringir lo que los alumnos pueden hacer dentro del documento. Es decir, los alumnos pueden responder, no, sí, perdón, aquí estoy confundiendo esto. Estas opciones son con respecto a las respuestas que los alumnos van a dar a la pregunta, ¿sí? Los alumnos pueden responder a sus compañeros. Esto es, la pregunta se convierte en un foro digamos, en un foro de comunicación en el cual los alumnos parten de una pregunta detonante, dan una respuesta, pero pueden tener una contrarrespuesta, ya sea del maestro o de los compañeros. Y aquí abajo tenemos una opción un tanto peligrosa. Dice, los alumnos pueden editar la respuesta. Esta opción lo que va a permitir es que todos los alumnos tengan acceso a las respuestas de todos y puedan hacerles cambios. Y si bien eso puede ser útil en alguna dinámica de trabajo, en la mayoría de las ocasiones suele ser peligroso porque los alumnos suelen jugar con lo que ponen los compañeros. Entonces, es como recomendación, dependiendo de la actividad, claro, es no activar esta casilla para que no puedan alterar las respuestas de sus compañeros. ¿Okay? Bueno, regresando a la parte de crear, también tenemos documentos de presentaciones, ¿sí? Al igual que con el documento de texto, al darle clic, nos va a desplegar en una pestaña nueva, ¿sí? Un documento en el cual podemos crear presentaciones tipo diapositivas bastante similar a PowerPoint, donde tenemos exactamente las mismas herramientas o las mismas posibilidades que tiene el editor de texto. ¿Qué quiere decir? Si yo me voy al menú archivo, voy a encontrar la manera de descargar el documento y la parte que nos interesaría, que serían las versiones que han hecho cada uno de los integrantes de un equipo para ver qué cambios le está haciendo cada uno. ¿Eh? Al igual que en Word, si ustedes quieren darle un nombre específico, simplemente se posicionan donde dice presentación sin título y le pueden dar un nombre. Este se va a guardar de manera automática y se va a almacenar dentro de la pregunta o de la actividad que estamos desarrollando. ¿Sí? Obviamente, algunas veces le lleva tiempo actualizar al sistema y no aparece de manera inmediata, pero con el tiempo va a cambiar esto y va a aparecer los cambios que le vamos asignando. Otro de los elementos que tenemos en el botón crear son las hojas de cálculo. Entonces, para no hacer las cosas tan repetitivas, en esta hoja de cálculo solamente vamos a ver la interfaz general. Ya sabemos que en el menú archivo tenemos la posibilidad de ver el historial de cambios que han ido haciendo los alumnos, pero si pueden observar es bastante similar a Excel, quizás con algunas limitaciones que habría que explorar para conocer. Luego también tenemos lo que son los dibujos. Y pues es muy parecido a Paint. Aquí le pueden solicitar a un alumno que le haga algunas variaciones sobre algún documento en específico, o bien que les haga un diagrama de caja de algo, o no sé, las posibilidades son infinitas. A final de cuentas, pues seguimos teniendo las mismas herramientas, digamos las herramientas académicas que son para verificar qué cambios hace cada estudiante.
Y la última opción que tenemos en crear es la de formularios. Esta parte no la voy a revisar porque corresponde a lo que se va a revisar el día de mañana. Recuerden que el día de mañana el tema es la herramienta tarea con formulario. Entonces, para no adelantarnos, no voy a entrar en detalles en esta opción, sino que el día de mañana lo van a revisar con calma. ¿Ok? Muy bien. Bueno, dentro de las herramientas generales, esto es todo lo que podemos agregar dentro de lo que es la actividad. Ahora, dentro de lo que es la configuración, tenemos los siguientes apartados. Entonces, aquí tenemos este elemento que dice para y tiene dos recuadros. En el primer recuadro, lo que va a hacer es que al habilitarlo, nos va a permitir elegir a qué grupos dentro de nuestro correo se les va a enviar la actividad. Es decir, se los podemos enviar a uno o a todos los grupos. ¿Okay? El segundo apartado nos permite elegir dentro de los alumnos de la clase específica en la cual estamos en el momento, a cuáles de ellos se les va a enviar la misma actividad. Es decir, esto nos permitiría separar las actividades por equipos. Ya podríamos decidir si la actividad se le va a enviar a todos los miembros de un equipo o si bien cada equipo va a asignar un compañero que reciba la actividad y a partir de esta ahí la estén trabajando todos. Ya es una cuestión de cada docente. Ahora, aquí el detalle es el siguiente. Si yo me voy a la parte de seleccionar grupo y selecciono más de un grupo, en ese momento se deshabilita la selección personal. ¿Sí? Ya no puedo habilitar una persona o varias personas dentro de un grupo, ya que tengo varios grupos seleccionados. ¿Sí? Eso es lo que pasaría en esta parte. Luego tenemos la puntuación. En este caso, a mí en lo personal, me gusta trabajar con una puntuación de 10 unidades para calificar mis actividades. Ahora sí que es una cuestión personal decidir qué valor se le asigna a la actividad. O bien, si es una actividad, digamos, de esparcimiento, en la cual simplemente quieran mostrarle un documento de interés a los alumnos, ahora sí que para expandir su visión de la unidad que están revisando, pues también se le puede dar la opción de dejar sin calificar. ¿Sí? Y no pasa nada, el alumno seguirá viendo la actividad, podrá contestarla, simplemente el día de la última sesión donde se vean calificaciones, se observará que no se le asigna calificación, aparece dentro del conjunto de actividades, pero sin una calificación asignada. Aunque en cualquier momento ustedes pueden hacer el cambio y asignarle una calificación sorpresa para darle puntos extras a un alumno. Bueno, en este caso vamos a suponer que de manera ficticia le asignamos una calificación de 10 unidades. ¿Sí? Posteriormente tenemos la opción de fecha de entrega, donde al darle clic, lo primero que nos va a desplegar es un mensaje que nos dice que aún no tiene fecha. Le damos clic. En este caso, considerando que la actividad corresponde con colocar el código de la clase de los grupos que ya crearon, pues vamos a dejar que se entregue el día de hoy 4 y ahora nos pide la hora, ¿sí? La hora específica en la cual estamos pidiendo como máximo para la entrega. Esta hora se pone en formato de 24 horas. Como esta sesión termina a las 3 de la tarde, para dar tiempo a que puedan hacerlo, pues vamos a ponerlo a las 8 de la noche, las 20 horas. ¿Ok? Ok. Una vez asignada la fecha y la hora, ya se queda ahí, simplemente hay que dar clic en un espacio fuera del recuadro y ya queda configurada la fecha y la hora de entrega del documento. Sin embargo, aquí hay que hacer una nota especial, sin importar qué actividad sea la que estemos desarrollando dentro de Classroom, es decir, ya sea pregunta, tarea o tarea con cuestionario, la fecha solamente queda como una indicación. Es decir, Classroom aún no tiene el algoritmo para que llegada la fecha de cierre se inhabilite la entrega de actividades. Lo único que va a suceder cuando un alumno entrega fuera de tiempo la actividad es que Classroom le va a agregar en la entrega un enunciado que dice
se ha entregado fuera de tiempo o entrega fuera de plazo. Y ya, sin embargo, los alumnos pueden seguirla entregando en cualquier momento. Entonces, ahora sí que esta parte queda bajo control del docente para decidir si va a considerar o no todas aquellas actividades que tengan esa leyenda de entrega fuera de plazo. ¿Sí? Bueno, obviamente, además de fuera de plazo, les marca la hora exacta en la que se recibió la tarea. Es decir, por ejemplo, si aquí le pongo a las 8, puede ser que un alumno lo haya entregado 5 minutos después. Entonces, la actividad era entregada fuera de plazo 8:05 o 20:05 en este caso. Entonces, pues sí, sería fácil evaluar en cada caso si se acepta o no, o si hay alguna penalización por entrega tardía, de acuerdo a los tiempos de tardanza que tuvo en la entrega de su actividad. ¿Sí? El siguiente elemento es el elemento de tema. Este elemento lo vieron en la clase de ayer, nos permite gestionar, digamos, de manera más eficiente la unidad de aprendizaje, y nosotros decidimos si creamos bloques por unidad o por departamental. Y entonces aquí, al presionar donde dice sin tema, nos va a desplegar los diferentes sesiones o los diferentes carpetas que hemos creado dentro del sistema. En este caso, pues ya tienen aquí una de sesión 3. Si no estuviera, simplemente se le presiona aquí donde dice crear tema y les permite crear una sección nueva. Es decir, el tema lo pueden crear desde afuera, como se explicó ayer, o también se puede crear dentro de las diferentes herramientas en este apartado. Bueno, entonces para no crear más temas, pues me voy al tema de sesión 3. ¿Sí? Y lo que ya habíamos mencionado, las casillas de qué restricciones le vamos a dar a los alumnos, ¿sí? De que si pueden responderse entre ellos o pueden alterar las respuestas de sus compañeros. Entonces, en este caso, la actividad del día de hoy para ustedes sería, 1, contestar esta pregunta. Entonces, lo que voy a hacer es quitar todos estos documentos ya que no son de interés para esta actividad en específico. Entonces, ustedes el día de hoy, antes de las 8 de la noche, van a contestar esta actividad colocando el código de la clase que crearon para desarrollar las actividades de nuestro curso SINADE. ¿Sí? Y la segunda actividad sería que ustedes, dentro de sus clases específicas, creen una actividad en este formato de herramienta pregunta, de acuerdo al tema que están desarrollando en esa clase. ¿Sí? Entonces, la última opción que tenemos es en este recuadro de aquí, donde dice pregunta. Si nosotros presionamos la flechita, nos despliega 3 opciones. La primera dice pregunta, entonces aquí es importante mencionarlo. Cuando cambiemos de actividad a la herramienta tarea, aquí va a decir tarea. Entonces, ¿qué significado va a tener esta primera opción? Lo que implica es que al darle clic ahí, la actividad se va a publicar en ese momento, ¿sí? Obviamente va a tardar un poquito en que se procese dentro del algoritmo de Classroom y se presente dentro del tablón, pero eso es lo que implica que en este momento se va a publicar. Aquí, si yo tuviera seleccionado únicamente un grupo, lo voy a hacer aquí, voy a seleccionar algunos grupos, pues al tener solamente un grupo, se habilita la opción de programar. Esta opción de programar, al darle clic, nos va a desplegar una ventanita, un cuadro de diálogo donde nosotros podemos elegir la fecha dentro de un calendario, ¿sí? Y la hora específica, igual en formato 24 horas, que van a ser, digamos, los datos en los cuales este documento se va a publicar, ¿sí? Pues aquí dice que a las 8 de la mañana, ¿sí? Dice que se debe publicar antes de la fecha de entrega, entonces aquí le ponemos a las 4, no lo podemos publicar antes de ahora, no puede viajar hacia el pasado, entonces le podríamos poner aquí las 16:00 y entonces ya se debería habilitar el botón programar. Al presionar el botón programar, la actividad, le vamos a dar clic, ¿sí? La actividad se activa
pues la pueden observar dentro del tablón de trabajo en clase, pero pueden observar que no tiene el mismo color que las actividades ya publicadas. Esto quiere decir que se publicará a futuro. Si por alguna razón cometieron una omisión y publicaron o programaron en un periodo o en una fecha que no era la que realmente querían, no hay ningún problema. Nos vamos aquí a este botón que tiene 3 puntos en vertical, presionamos clic y nos da la opción de editar la actividad, eliminarla o moverla dentro del tablón. En este caso yo presiono editar, ¿sí? Y si se fijan, me despliega la actividad de nueva cuenta para que yo pueda hacer los cambios que considere necesarios. Entonces, aquí lo primero que me dice es que está programado para publicarse a las 16 horas. Entonces, al darle en la tacha, le quito la programación, ¿sí? Y otra vez me vuelve a habilitar las opciones de publicar, es decir, publicarla al momento, programarla, o si aún no me decido por completo que quiero publicar esta actividad y quizás le pueda hacer algunos cambios a futuro, le doy en guardar borrador, ¿sí? Al darle guardar borrador, ocurre algo similar que cuando se programó. La actividad queda aquí, pero en vez de darnos aquí la hora y la fecha de la publicación, nos está marcando que es un borrador, que no está terminada la actividad. De nueva cuenta, si ya sé cuáles son los cambios que le faltaban, simplemente me voy a las opciones y de nueva cuenta le doy en editar, ¿sí? Termino de configurar mi actividad como quiero que quede y ya decido que la quiero publicar. En este caso, pues la voy a enviar de una vez a los 5 grupos de esta semana. Aquí nos dice que están seleccionadas 5 clases. Y finalmente, de nueva cuenta, vamos a observar que programar queda deshabilitado. Entonces, simplemente le doy en pregunta y me dice, ¿quieres preguntar? Ingresa a el código de la clase, bla, bla, bla. Los alumnos verán la pregunta en el tablón de anuncios inmediatamente. Sí, es decir, básicamente me dice, ¿lo quieres publicar ya o te esperas? ¿Sí? Me está preguntando, ¿estás seguro de que ya la quieres publicar? Y yo le digo que sí. Y entonces empieza a trabajar el algoritmo de Classroom para habilitar la pregunta dentro de la sesión del día de hoy. Entonces aquí pues ya es cuestión de esperar el tiempo necesario para que cargue, ¿sí? Una vez que lo hace, pues queda habilitada la actividad dentro de nuestra sesión, ¿sí? Bueno, eso sería en cuanto a la herramienta pregunta. El siguiente tema del día de hoy es la herramienta tarea. Así como ingresamos a la herramienta pregunta a través del botón crear, también vamos a hacerlo para ingresar a la herramienta tarea. En este caso es la primera herramienta que nos muestra el cuadro. Le damos clic y como en el caso anterior nos despliega la pantalla de configuración de la tarea, ¿sí? Entonces, para no tener dudas, pues aquí a un lado, en el lado superior izquierdo, nos dice que estamos trabajando con la herramienta tarea. Por si alguno de ustedes es igual de distraído que yo, por ahí le hablan, le hacen una pregunta externa y cuando regresa ya no sabe con qué estaba trabajando, pues aquí podemos verificar qué herramienta es la que estamos utilizando, ¿sí? A diferencia de pregunta, el primer recuadro ya no nos dice cuál es la pregunta que vas a hacer, sino cuál es el título de la actividad que vas a desarrollar. En este caso, nada más para poner un ejemplo, yo voy a poner un archivo donde voy a resolver algunos ejercicios. Resolución de problemas, ¿sí? Como pueden observar, si incurrimos en faltas de ortografía, ya de manera nativa, Classroom nos detecta algunas faltas de ortografía, por no decir que la mayoría o todas. Simplemente, si sé cuál es la falta de ortografía que estoy incurriendo, voy, borro y corrijo. Y si se diera el caso que es una palabra complicada, pues le puedo dar clic derecho y me muestra opciones de cuáles serían la forma correcta de escribir la palabra que está marcada, ¿sí? Ojo, hay que tener cuidado porque igual que Word, de pronto se nos confunde el algoritmo
y nos confunde las palabras en español con palabras en inglés, y aunque está bien la redacción, la marca como error porque él está detectando un idioma diferente. Entonces nada más hay que tener cuidado con esos detalles. Tenemos el cuadro de instrucciones donde podemos redactar el texto breve donde vamos a explicar. Antes de redactar este texto breve, lo que voy a hacer yo es insertar un par de documentos que me van a servir para hacer esta tarea, ¿sí? Al igual, noten que la interfaz es bastante similar a la de pregunta. Tenemos el botón añadir, tenemos el botón crear, tenemos los elementos para elegir los grupos o las personas, la puntuación de la actividad, la fecha de entrega, el tema donde lo queremos alojar y podemos agregar una rúbrica. Aquí en la rúbrica es donde nosotros podemos decirle, bueno, dentro de esta actividad, si tú haces lo siguiente vas a tener esta calificación. En un momento más la abrimos. Bueno. Para no hacerlo tan engorroso, pues como ya revisamos que es cada una de las opciones, en este caso me voy directamente a archivo, me voy a browse y voy a buscar dentro de mi escritorio donde tengo yo mis actividades de mis grupos. Por ejemplo, aquí tengo el grupo de física. Y aquí en mi grupo de física, yo tengo documentos. Por ejemplo, déjenme ver si los encuentro. Aquí tengo documentos donde tengo tareas. Y por aquí algunos documentos con información de apoyo. Es un ejemplo, en este caso no necesariamente coinciden, pero por ejemplo, ya aquí yo podría decir lo siguiente, debe resolver los ejercicios en el documento tarea PPTX, es decir, ahí van a estar todos los ejercicios de resolver y el documento magnetismo.pdf sirve como material de apoyo. Es decir, ahí pueden tener lo de la clase referente al electromagnetismo y aquí le pueden dar las instrucciones. Los ejercicios se deben dejar en un documento PDF, ¿sí? Cuyo nombre sea, no sé, tarea EM. Aquí le ponemos que sean las iniciales del alumno y grupo. Y obviamente .pdf, ¿sí? Y bueno, ya aquí obviamente cada uno tiene la opción de decidir si tiene que dar más instrucciones, menos instrucciones, si agrega documentos o si simplemente les va a agregar un video o lo que sea necesario. También lo que no revisé en la parte de preguntas son estas herramientas que tenemos aquí. Estas herramientas, es un pequeño grupo, pero nos sirven para darle formato al documento. Por ejemplo, si yo quiero recalcar el nombre de los documentos que les estoy dando a los alumnos, puedo hacerlo con que es bold o negrita, y al darle clic, lo que hace es remarcar en negrita el texto seleccionado, o bien puedo también usar el cursiva para darle un formato cursiva, o bien si quiero darle relevancia a lo que quiero que ellos hagan, también lo puedo subrayar. ¿Sí? Queda subrayado. Aquí tenemos que no también, aquí puedo seleccionarlo todo. Si ustedes quieren que las instrucciones tengan un formato como de listado, le damos clic aquí y lo que va a hacer es agregarle una viñeta a cada una de las separaciones.
Finalmente, el último, que es una letra T cruzada, pues lo que sirve es para quitarle todos los formatos que le hemos dado al documento. Seleccionamos el documento y presionamos el botón y le quita el formato dado. ¿Sí? Igual que en la herramienta pregunta, ustedes tienen acceso al botón crear, donde ustedes o bien pueden permitir que el alumno agregue el documento, o ustedes ya darles un espacio donde el alumno deba copiar y pegar las capturas de los ejercicios resueltos, o desarrollar los textos de la actividad que ustedes le hayan solicitado. ¿Okay? Bueno, lo que tenemos del lado derecho, pues es lo que ya habíamos revisado, hacia quién se está dirigida la actividad, a un grupo o a todos los grupos dentro de su bandeja de Classroom. Si es en un grupo, si se va a dirigir a un alumno o varios alumnos en específico, aquí simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar cada uno, o bien seleccionar aquí toda esta casilla y los selecciona todos, o los selecciona todos de manera rápida. Y entonces ya nos permite seleccionar algunos de los alumnos, ¿sí?, que nosotros queramos que reciban la actividad. Digamos, esto ya depende de la dinámica de trabajo que tengan con los grupos. Infortunadamente, les menciono, si nosotros seleccionamos más de un grupo a la vez, nos deshabilita la selección personal. ¿Sí? Eso es algo que de momento no se ha alterado, y desde que inició Classroom siempre ha venido trabajando de esta manera y hasta el momento no lo han cambiado. Entonces esto nos obliga a que si tenemos una actividad que se va a trabajar por equipos en diferentes grupos, vamos a tener que asignarla grupo por grupo. ¿Sí? Bueno, al final, bueno, luego continuamos con lo que es la valoración que le vamos a dar a la actividad. Por default siempre le pone 100 puntos. Recordemos que todas estas herramientas son desarrolladas desde una plataforma anglosajona y por lo tanto tienen más o menos esa dinámica de trabajo donde se valora en términos de 100 unidades o bien en términos de las primeras letras del alfabeto. En este caso decidieron trabajarlo en valores de 100. Sin embargo, conscientes de que la comunidad es una comunidad internacional, pues sí nos dieron la oportunidad de darle la valoración de que cada docente decida para esa actividad, o incluso dejarlo sin calificar. De igual manera, en la parte de abajo tenemos la posibilidad de asignar una fecha de entrega, donde simplemente, igual que en el caso anterior, damos clic y nos habilita el calendario para elegir la fecha de entrega. Es decir, tiene la ventaja de que entre la selección de la fecha de entrega y la fecha de publicación, nosotros podríamos programar toda la clase antes de empezar un curso. Y lo único que tendríamos que hacer es estar esperando que se publiquen las actividades y obviamente las respuestas para empezar a calificar. Y nos estaríamos ahorrando el estrés de qué actividad les voy a dejar la siguiente semana o qué voy a hacer aquello. Bueno, obviamente esto depende de la dinámica de trabajo de cada uno de nosotros. Cada quien afortunadamente tiene su mente propia y eso nos da una diversidad de pensamiento que hace que el mundo sea muy divertido. ¿Sí? Bueno, asignamos la fecha, asignamos una hora. Recuerden, la hora siempre se asigna en formato 24, posicionamos fuera y queda asignada o configurada la fecha y hora de entrega. De manera análoga a lo que hicimos anteriormente, el tema le damos desplegar, lo podemos dejar sin un tema, lo cual lo va a alojar directamente al inicio del tablón de trabajo en clase. Podemos seleccionar entre los temas que ya tenemos creados, o bien podemos crear un tema. Entonces seleccionamos el de la sesión 3 y la parte de rúbrica es, al darle clic, lo que nos dice es que podemos crear una rúbrica nueva, podemos reutilizar una rúbrica que ya hayamos utilizado en alguna otra actividad, o bien podemos importar una hoja de Excel donde tengamos alguna rúbrica. En este caso yo no tengo rúbricas per se ni hojas de cálculo con rúbricas, simplemente le voy a dar crear para ver cómo es la interfaz de creación. ¿Sí? Al crear esta rúbrica,
pues lo primero que nos pregunta es si al añadir esos criterios, estos criterios le van a dar una valoración puntual a cada uno de los puntos que se van a generar. Aquí ustedes pueden elegir entre que sí tenga una valoración o que simplemente sean, ¿cómo se dice? Criterios cualitativos que van a buscar dentro de los documentos que les envíen los estudiantes. Esto pues obviamente otra vez es al gusto de cada uno. Aquí al darle valoración, la siguiente opción es que la rúbrica la ordene tal cual como la vamos escribiendo, o bien la ordene de manera ascendente-descendente de acuerdo a las puntuaciones que le vamos dando. Entonces, aquí, si vemos, lo primero que nos dice cuál es el título del criterio que se va a utilizar. Por ejemplo, criterio 1, una descripción del criterio, por ejemplo, para no ponerle uno, podemos poner ortografía, que a mí me falla mucho, descripción, revisión, definiciones ortográficas, y qué valor le va a dar. Y para variar, lo escribí mal, ¿sí? Entonces ya aquí se le puede dar la valoración que quieren, un punto y cómo lo va a ir calificando. Y aquí pues van a ustedes creando esta rúbrica poco a poco. Y obviamente si ustedes son de un área en la que van a estar dejando la creación de varios ensayos, pues una misma rúbrica bien diseñada les va a servir para todos los ensayos que vayan a revisar durante el semestre, y el sistema lo va a ir evaluando de manera, pues no automática, sino que ustedes van a irle asignando esas calificaciones, pero sí ya de manera automática lo va a alojar en la calificación que le den al documento. Una vez que hayan terminado con la rúbrica, le dan en el botón guardar y quedará almacenada dentro del sistema, lo que va a permitir que la reutilicen como lo hemos mencionado. En este caso, pues yo no voy a usar una rúbrica per se. ¿Okay? Y finalmente, para cerrar la que es la herramienta tarea, tenemos la misma opción que con la herramienta de pregunta. Recuerdan que en su momento les mencioné, al cambiar de herramienta, este recuadro va a cambiar la leyenda asignada. En aquel momento decía crear pregunta, ahora dice crear tarea. Y al igual que allá, al darle clic en la flechita, nos despliega ese pequeño menú donde le podemos decir que la publique en este momento, que la programe para un momento posterior, que la guarde como un borrador, o bien que al final no cumple con mis criterios y no quiero utilizar esta tarea, y le damos descartar borrador. Eso simplemente borra el documento y no queda almacenado en ningún lado, ¿sí? La otra actividad que van a tener para el día de hoy dentro de sus cursos de Classroom es crear una tarea con la herramienta tarea, como ustedes lo consideren mejor, de manera que se adapte al curso que están desarrollando para esta clase de SINADEM, ¿sí? Es decir, para el día de hoy, las dos actividades que van a desarrollar dentro de los cursos de su usuario de Classroom son crear una pregunta y crear una tarea, como ustedes lo decidan, ¿sí? Una vez, ya que la maestra Modesto ayer les pidió que nos ingresaran como maestros de apoyo, o bien con las respuestas que den hoy a la pregunta con los códigos de su clase, nosotros como tutores del curso estaremos ingresando a sus diferentes clases y revisando las actividades. Si encontramos algún punto de mejora, algún comentario que le podamos hacer para mejorar el desarrollo de la actividad, se los dejaremos plasmado ahí como un comentario, ¿sí? Muy bien, entonces esto cerraría lo que es la herramienta tarea. Finalmente, el último tema de la sesión del día de hoy es el reciclado de actividades, ¿sí? O mejor dicho, la herramienta reutilizar. Para ello, de nueva cuenta, nos vamos al botón principal de las actividades,
damos clic en él, que es el botón crear, y ahora nos vamos hasta el apartado de reutilizar publicación. Le damos clic y lo que nos va a hacer ahora es desplegar un menú o un recuadro donde nos va a permitir, en el caso de tener varios grupos, seleccionar el grupo. Una vez seleccionado el grupo, nos va a llevar al contenido de actividades que hay dentro de ese grupo. Así como lo vemos aquí, dado que no tenemos más actividades, bueno, y aquí ya me estaba brincando lo importante. Como yo seleccioné reutilizar actividad dentro de la clase del grupo 2, de manera, digamos, automática, me metió dentro del conjunto de actividades que se han desarrollado en este grupo. ¿Sí? ¿Cómo me cambio a otro grupo para seleccionar otra clase? Me voy a ir a la parte superior izquierda de este recuadro en esta flecha de aquí. De hecho, noten que al posicionarme en la flecha me aparece un enunciado que dice volver a todas las clases. Le doy clic y ahora me muestra todas las clases que he tenido en este usuario. Entonces, nada más para hacer un ejemplo, en vez de tomar algo de introducción a Classroom, voy a ir a un grupo de herramientas virtuales. Vamos a ver. Grupo 15. Pues que sí, de hecho, incluso aquí nos marca cuáles son las fechas en las que se estuvieron trabajando esos grupos o las últimas fechas donde se crearon alguna actividad. Pues aquí tenemos que la U que tenemos de 9 de julio, 29 de junio, 4 de septiembre del 2020. Entonces vamos a hacer algo, vamos a utilizar uno viejo, vamos a utilizar este de junio del 2020 y vamos a ver qué contenido hay dentro de esta clase. Al darle clic, nos lleva al interior de la clase y nos muestra las actividades. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para mostrar la importancia de darle un título adecuado a las actividades que estamos desarrollando dentro de nuestras clases, ya que ese título nos va a permitir identificar las actividades que nos puedan ser de utilidad para reutilizarlas en los cursos que estemos llevando en la actualidad. ¿Sí? Por ejemplo, me gusta esta, por ejemplo, que fuera material de la sesión 3, Zoom Classroom. Entonces, esto es material, no es una tarea. También puedo seleccionar materiales o puedo seleccionar tareas o bien preguntas. Cualquier material que haya realizado con anterioridad en alguna clase está disponible para reutilización siempre y cuando no haya borrado el contenido del Drive. Si yo borro el contenido de Drive, muy posiblemente o no me van a aparecer aquí las actividades o bien al seleccionar la actividad que ya no existe en Drive, me va a manejar un error. ¿Sí? Bueno, en este caso supongamos que sí está, la seleccionamos y le damos reutilizar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Nos abre la ventana de configuración, en este caso de material, pero con los contenidos del material de en aquel entonces que ya se habían utilizado. Esto nos permite hacer cambios. Si, por ejemplo, aquí había una fecha antigua, nos permite actualizarlo y escribirle alguna otra cosa o cambiarle el nombre. ¿Sí? Esto no va a afectar al material que ya estaba hecho. Esto es un material nuevo, es decir, va a recuperar los contenidos, pero nos va a permitir configurarlo como si fuera nuevo. ¿Sí? Si esto fuera una tarea, aquí tendríamos todos los valores de puntuación. E igual simplemente le damos publicar una vez que estamos contentos con la configuración y ya aparece ahí. Entonces, para ver que la configuración de una actividad tipo tarea es la misma, le voy a dar otra vez al botón reutilizar publicación y ahora sí selecciono una tarea. Por ejemplo, esta, actividad para evaluar de Meet. Presiono el botón reutilizar. De hecho, aquí, perdón, me brinqué esto, que es una opción que dice crear copias de todos los archivos adjuntos. Si yo le doy clic aquí, lo que está haciendo internamente Google Classroom es que dentro de la bandeja de Drive está creando una carpeta para cada una de las clases que ustedes están trabajando. Si ustedes presionan aquí
y agregan esto, lo que va a suceder es que todos los documentos adjuntos que estaban almacenados en esta actividad que van a reciclar, se van a copiar dentro de la carpeta del nuevo curso. Ventajas y desventajas. Ventajas. Para las evidencias, la carpeta del curso actual va a contener todas las actividades y todos los documentos que ustedes estén desarrollando. Desventajas, que el documento va a estar duplicado tantas veces ustedes reutilicen la misma actividad. Esa sería la desventaja. Entonces, dadas las limitaciones de 15 gigas de la cuenta abierta de Google, si el tamaño de archivos es muy grande, quizás no convenga hacer copia. Si los archivos no son tan grandes, es conveniente hacer copia porque de manera nativa ya nos está generando nuestro portafolio de evidencias. Ya es decisión de cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces aquí, actividad para evaluar de Meet, yo le voy a dar que no porque en este momento no necesito la copia de los documentos, simplemente necesito que haya una forma de dirigirme hacia ellos, un vínculo directo desde mi actividad al documento. ¿Sí? Entonces le presiono el botón reutilizar, ¿sí? Me agrega la actividad y en este caso pues no había archivos adjuntos. Entonces aquí vemos que nos da el título de la actividad, el cual de nueva cuenta nosotros lo podemos modificar de acuerdo a las necesidades del curso actual, incluso podemos modificar las instrucciones y en caso de que ahora ya tenga algún material que pueda agregar, ya sabemos que le doy al botón añadir y ya sea que lo agregue desde Google Drive, donde posiblemente no esté porque es nuevo, le daré un enlace si es que es un archivo, por ejemplo, de Prezi o algo parecido, le puedo dar a agregar archivo desde mi computadora, como ya lo revisamos, o agregar un video de YouTube. O bien pueden agregar los documentos digitales para que los alumnos trabajen. Y el resto, pues, es configurar la documentación como ustedes lo deseen. A diferencia de lo anterior, observen que aquí sí tenemos una rúbrica. Eso es interesante. También trajo la rúbrica de esta actividad. Y al igual que podemos alterar esto, también podemos generar algunas variantes dentro de la rúbrica al darle clic. Entonces, si ya no recuerdo cómo estaba diseñada la rúbrica de esta actividad, puedo ingresar y observar cuáles eran los parámetros que estaba revisando en aquel momento. Si al revisarlos son adecuados a esta actividad, pues simplemente los dejo como están y cierro. Si veo que hay algún punto de mejora que quiero actualizar, pues me voy al menú editar. ¿Sí? Por ejemplo, en aquel momento no se le asignaron puntuaciones. Y hoy si quiero asignarle, pues simplemente activo el botón y ya me permite asignarle puntuaciones directamente a cada una de las rúbricas que yo estoy avalando. ¿Sí? Ya de acuerdo a esto, las puntuaciones que se le había dado nos daban un total de 15 puntos y si así ya me conviene, pues simplemente le doy en guardar. Si no me conviene y lo quiero que esté como estaba original, le doy cerrar y le digo que no a los cambios. ¿Sí? Entonces aquí me dice, ¿quieres descartar los cambios? Sí. Y ya puedo decidir si la quiero publicar o bien la quiero guardar como borrador o la quiero programar para que se publique en otro momento. También nos habilitó la elección de la fecha de entrega. Obviamente, al reutilizarla, no sería adecuado que también nos trajera la fecha de entrega del pasado porque ya es un tiempo que ya no se puede utilizar. Entonces, nos permite configurar la nueva fecha de entrega. Entonces, en este caso, no la quiero, simplemente le doy descartar borrador. ¿Sí? Y para no generar conflictos con los documentos que tenemos dentro de los cursos, voy a borrar todos estos archivos que agregué aquí para que no se generen conflictos. ¿Sí? Y bueno, estas serían las 3 herramientas que tocaba revisar el día de hoy. Con esto doy por terminada las explicaciones del día y doy paso a los compañeros para que lleven a cabo la sesión de preguntas. ¿Sí? Espero poder contestar todas sus dudas. Adelante, maestros.
Ok, muchas gracias, profesor Rafael. Bueno, iniciamos la sesión de preguntas. Recuerden